La semana pasada vimos el Evangelio de Mateo, la cual nos hablaba del reino de Dios. Observamos los capítulos del 18 al 20 de Mateo y también examinamos las parábolas del deudor que no perdona. Y eso lo vimos en Mateo 18, del 21 al 34. También vimos la parábola del hombre rico, que eso lo vimos en Mateo 19, del 16 al 22. Y la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16. Amados, a través de estas parábolas, Jesús nos viene a mostrar cómo opera el reino de Dios, lleno de gracia y generosidad. Hoy hablaremos del fariseo interior y nos enfocaremos en lo profundo del corazón del hombre. Amados, si vemos la problemática que se observaba en el Evangelio de Mateo, es que Pedro y el joven rico pensaban que la vida en el reino consistía en recibir lo que se había ganado. Si lo decimos en otras palabras, recompensas por las obras. Ellos pensaban que ante los demás se ven buenos o malos. Y de la misma manera, pensaban que había una sola forma de rechazar a Dios: con un corazón duro desobediente o un corazón duro obediente. La única diferencia es que el primer corazón sabe que está rechazando a Dios. Y el corazón duro, obediente, si lo podemos decir, es cuando me obligo a hacer algo. Me obligo a hacer algo por obediencia. Pero en mi corazón no lo hago ni con agrado ni con visión. Amados, el Evangelio es toda la provisión que Dios nos da para nuestra aceptación gratuita en Cristo. Es toda la provisión. Esta es una acción soberana y no depende de nuestra aceptación o rechazo. Junto a esta soberanía está el amor de Dios que viene a acercarnos a Él. Ese amor siempre viene a acercarnos hacia el Padre, a cobijarnos, a amarnos. Amados, la provisión de Dios es más que suficiente para nosotros. Es gracia sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Muchas veces nuestra obediencia a Dios no es obediencia en absoluto. Es desobediencia. Y esto es porque nuestro corazón no está completamente dispuesto. ¿Qué entendemos por obediencia, amados? ¿En realidad comprendemos la obediencia? La obediencia es la acción de escuchar, aceptar y cumplir la voluntad o las instrucciones de alguien que tiene una autoridad. En términos generales, significa someterse a una norma, ley o mandato. Si lo vemos en el contexto bíblico, obediencia se define como la sumisión voluntaria a la voluntad y mandamientos de Dios, demostrando amor y confianza en Él.
Es la sumisión voluntaria, porque confiamos en su amor. Confiamos en lo que Él hace en nuestras vidas. Amados, implica escuchar atentamente, entender y actuar conforme a lo que Dios ha revelado, ya sea a través de las Escrituras, la conciencia o la dirección del Espíritu Santo, amados. Dejarnos guiar, alimentarnos, aprender cada día más de Él, conocer más de Él, dejarnos direccionar por el Espíritu. La obediencia bíblica no es un cumplimiento externo, sino una respuesta de amor y fe que afecta todas las áreas de nuestras vidas. Todas, amados, no algunas partes. Todas las áreas de nuestras vidas es afectada por ese amor, es transformada por ese amor. El peligro de la obediencia, amados, es cuando recae en la calificación, es decir, en la evaluación de acciones y el valor de alguien. Examinemos, amados, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo 18, del 1 al 5 dice: Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llama a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¡Wow! Amados, el corazón humano es un misterio, pero Dios lo conoce demasiado bien. Dios conoce nuestro corazón. Nosotros no le podemos ocultar ninguna área de nuestro corazón a Dios, porque Él lo conoce completamente. Así que Jesús probablemente no se sorprendió cuando los discípulos le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Amados, este pasaje nos habla de la humildad y la actitud del corazón y nos muestra cómo Dios valora a su creación en su reino. Jesús está corrigiendo una idea equivocada de grandeza. Jesús aquí estaba corrigiendo esa idea equivocada de grandeza que tenían sus discípulos. Ellos pensaban en términos de poder, de jerarquía o posición. En eso pensaban ellos. Pero Jesús les muestra que el reino de Dios funciona distinto al sistema del mundo. Amado, totalmente distinto al sistema del mundo. Jesús responde de una manera que rompe su mentalidad, esa mentalidad competitiva que tenían. Y le llama a un niño.
y se lo pone en medio de ellos, entendiendo que los niños no tenían influencia, dependían totalmente de sus padres. Con esto Jesús les enseña que al entrar al reino no depende de la grandeza, según los estándares humanos, sino de tener una actitud humilde como la de un niño. Amados, una actitud que es totalmente, ponerles unos ejemplos, la confianza total en Dios. Como un niño confía en sus padres completamente. Humildad. No busca el reconocimiento. No busca su reconocimiento propio. Sencillez. Si lo podemos decir, sin ambiciones. Sin busca de riquezas. Sin busca de nada de este mundo. En otras palabras, no se entra al reino por logros. No se entra por ningunos logros. No se entra por obras. Sino por la dependencia de la gracia de Dios, amados. Por esa dependencia entramos al reino. Entramos a disfrutar de este reino. Amados, Jesús nos enseña que en su reino no hay espacio para el orgullo o la competencia, sino para la humildad y la dependencia de Dios y el amor a los más pequeños y más humildes. Porque así es como Él nos encuentra. Nos encuentra muertos en delitos y pecados, con un corazón duro, condenados y sin esperanza, separados de la gloria de Dios. Así nos encontró Él. Así estábamos. Y Él vino a cambiar todo eso en nuestras vidas. Mateo 19, del 13 al 15 dice: Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y oraran por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Amados, en este versículo los discípulos pensaban que los niños deberían tener cierta edad para estar calificados y llamar la atención de Jesús. El joven rico pensaba que tenía que cumplir la ley para estar calificado y obtener la vida eterna. Pedro pensó que para calificar tenía que hacer un sacrificio y de ese modo tener recompensa. Los trabajadores de la viña que fueron contratados al inicio del día pensaban que todos los empleados debían cumplir cierta cantidad de trabajo y estar calificados para cobrar la paga del día. Amados, si lo vemos, ellos pensaban que todo se trataba de la persona, de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos. Y hoy día no somos muy diferentes. Suponemos que para que Dios nos apruebe debemos estar calificados. Y muchas veces sacamos el evangelio de nuestro corazón y ponemos el esfuerzo en nuestras obras
convirtiéndonos en un verdadero fariseo. Wow. En las obras, aquí nos dicen, y nos convertimos en esos fariseos. ¿Y cómo es un fariseo? En los evangelios, la palabra fariseo e hipócrita son prácticamente sinónimos. La etimología de hipócrita sugiere a un fingidor, alguien que finge delante de los demás. En la cultura hebrea, los fariseos pretendían ser la opinión autorizada sobre la justicia y la ley. Son convincentes, fervientes, leales a Dios, celosos por el conocimiento de las Escrituras, respetados como autoridad incluso por aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Muchas personas no estaban de acuerdo, pero respetaban. Y Jesús desafía a los fariseos, expone ese fingimiento que ellos estaban dando y emerge como una autoridad más alta. Y ellos, los fariseos, defienden sus argumentos con agresividad. Sin embargo, algunos sí reconocieron a Jesús como la esperanza de Israel y un Salvador. Y eso lo vemos en Marcos 12, del 28 al 34. Se le acercó uno de los escribas al oír discutir y dándose cuenta que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya nadie se atrevía de hacerle más preguntas. Amados, los escribas eran expertos en la ley judía y su trabajo principal era copiar, estudiar e interpretar las escrituras. Eran como los teólogos de la ley. Mientras los escribas se especializaban en el conocimiento y la interpretación de la ley, los fariseos eran un movimiento dentro de la sociedad judía que seguían y promovían esas interpretaciones de manera rigurosas. O sea, ellos hacían que se aplicara la ley de forma rigurosa. Tanto los escribas como los fariseos
rechazaron a Jesús y sus enseñanzas. No porque rechazaban todas las normas, sino porque las multitudes lo seguían. Los fariseos cumplían las reglas, pero era una obediencia con un corazón endurecido. Era una obediencia para servirse a sí mismos, comparándose con los demás. Los fariseos no eran menos malos que los inmorales. Los inmorales eran malos y obedecían y desobedecían abiertamente. Los fariseos actuaban con maldad, pero lo ocultaban añadiendo hipocresía a sus corazones ya culpables. Ellos fingían cumplir las leyes, pero en realidad no las cumplían. Su corazón estaba lejos del Padre, estaba lejos de Dios. Ellos fingían delante de los demás. Ni ellos ni el pueblo podían cumplir las leyes, pero ellos fingían cumplirlas. Y hacían esas exigencias para que el pueblo las cumpliera cuando ellos ni siquiera podían cumplirlas. Eran hipócritas. Y Jesús los confrontó varias ocasiones. Podemos ver un ejemplo de ello en Mateo 12:34. Dice así: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Amados, Jesús los llamó camada de víboras y expresó la discrepancia de lo que decían por fuera y lo que verdaderamente eran en su interior. Ellos aparentaban obedecer a Dios, pero en realidad en su corazón nunca le obedecieron. Su corazón estaba endurecido porque fingían solamente eso. Y amados, una pregunta. Amados, igual que los fariseos buscamos, andamos igual que los fariseos, amados. Andamos igual que los fariseos buscando las fallas y las debilidades en los demás. Reflexionemos, preguntémonos. ¿Andamos igual que ellos? Aparentando y buscando las fallas en otros. Los escribas y los fariseos fueron el mayor obstáculo para el ministerio público de Jesús. Su odio hacia él era tan profundo que muchas veces y en ocasiones conspiraron para matarlos. Y eso lo vemos en Mateo 12:14. Dice así: entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Amados, el Evangelio de Mateo se puede ver y se puede observar la obediencia de un corazón desobediente, al igual que los fariseos. Incluso se ven los seguidores de Jesús. El mayor peligro para los seguidores de Cristo no es fallar, sino alcanzar el éxito por sus propias fuerzas.
sino alcanzar el éxito por nuestras propias fuerzas. No es el fracaso lo más peligroso, sino el éxito mal manejado. Cuando fallamos, somos conscientes de nuestra debilidad y nos humillamos, dependemos de Dios y buscamos de su dirección. El fracaso, aunque doloroso, puede acercarnos a Dios si lo enfrentamos con un corazón humilde. Pero cuando se tiene éxito, podemos sentirnos autosuficientes y pensar que ya no necesito tanto de Dios. ¡Wow! Pensar que no necesitamos de Dios. Amado, en todo momento necesitamos de Él. Dependemos de Él. Y esto hace, este éxito mal manejado, hace creer que podemos continuar solos. Empezamos a buscar reconocimiento, poder o control. Y nos olvidamos que todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos viene del Padre, amados. El éxito mal manejado puede inflar nuestro ego y desviar la fe. Eso es lo que hace el éxito. Ese éxito mal manejado nos desvía de la fe, nos llena el ego. Nos hacen creer que somos lo principal, cuando no es así. Lo principal es Cristo, es el Padre. Amados, los fracasados son el tipo de personas que Dios busca, porque los fracasados saben cómo abrir las ventanas de su corazón para dejar de entrar la ayuda. Los que creen que han tenido éxito en sus vidas se sienten satisfechos de sí mismos. Cuando uno cree que ha tenido todo, uno piensa que, es que por mí conseguí este trabajo, gracias a mí tengo esta casa. Y no, amados, gracias a Dios. Dios es el que provee. Dios es el que entrega. Dios te entregó ese trabajo. Dependemos totalmente de Él. Mateo 21, del 23 al 32 dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirán entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. ¿Qué les parece?, continuó Jesús.
había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Amados, el término bautismo indica baño, rociado o inmersión. En la costumbre judía era la inmersión. Juan proclamaba esta práctica como un bautismo de arrepentimiento, un tipo de acto que se realizaba de una vez por todas y que purificaba a una persona de sus antiguos caminos en vista del reino venidero. El bautismo era la conversión a algo similar a los que los anillos de compromiso representan para muchas parejas comprometidas en la sociedad occidental moderna. Es la declaración oficial y pública del compromiso. Como se trataba de un tipo específico de conversión, los cristianos lo llevaban a cabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es la representación de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús y por lo tanto nuestra propia experiencia de redención. Amados, el bautismo con el que Jesús es bautizado, refiriéndose a su muerte venidera, forma un vínculo con la referencia de Pablo, en la cual somos incluidos en la muerte de Jesús. Romanos 6:4 dice: al ser bautizados morimos y somos sepultados con él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Amados, en ese bautismo con Cristo, nosotros morimos a una vida totalmente que estaba llena de pecado, pero resucitamos a una vida diferente, a una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Nacimos totalmente diferente a lo que éramos antes. Fuimos como Jesús. Nacimos con una nueva naturaleza, con un espíritu perfecto, el mismo que él tenía. Amados, en el Evangelio de Mateo vemos que Jesús no compara a los que rechazan claramente la voluntad de Dios con los que se someten. Más bien confronta a los que obedecen a Dios para ser visto por los demás con los que lo hacen
por amor a Él. Confronta a los que hacen las cosas por ser vistos. Un ejemplo es que antes nosotros, yo por lo menos, voy a dar un ejemplo mío, personal. Yo me conectaba a la iglesia para ser visto. Los sábados iba a las discos y el domingo me conectaba para que la gente viera de qué me estaba conectando. Pero en realidad no estaba escuchando la palabra. Me ponía a hacer cualquier otra cosa. Me ponía a jugar, pero menos a escuchar la palabra. Y eso es lo que el Padre nos habla. Ese Padre viene a confrontar eso, de que fingimos delante de los demás en vez de hacerlo por amor a Él. Queremos quedar bien delante de las personas, pero no agradamos al Padre. ¡Wow! ¡Qué es difícil eso! Nosotros estamos para agradar al Padre, no para fingir. Amados, Jesús nos advierte a sus discípulos del peligro de no practicar la justicia, sino del riesgo de practicarla para ser visto por los demás. Practicar la justicia para que los demás nos vean, cuando totalmente por dentro no sentimos amor por esa persona, es igual a ser malos, amados. Es lo mismo. Porque lo estamos haciendo para ser vistos. No por amor al Padre. No por ese amor que Él nos entrega. Amados, la ley mostraba lo mal que andábamos. Recalcaba nuestros errores una y otra vez. Pero no te enseñaba a cumplir. No enseñaba a cumplir las exigencias, las reglas. Porque teníamos un corazón endurecido. No existía ningún cambio real en las personas. No existía ningún cambio. Por eso fallaban una y otra vez. Cuando llegó Jesús, era seguido por las multitudes, porque derramaba de su amor y enseñaba de las buenas noticias del reino, el cual garantizaba el perdón de pecados y una vida eterna. Amados, Jesús vino a derramar de su amor en su vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Vino a darnos esas buenas noticias. Vino a limpiarnos de los pecados que teníamos. Vino a entregarnos una vida eterna con el Padre, a disfrutar de esa vida eterna con el Padre. Tenemos que, amados, hacer esas cosas por amor, no fingiendo, no para quedar bien delante de los demás. No, es por amor, por ese amor que el Padre nos entregó. Amados, todo lo que Juan el Bautista vino a anunciar en Jesús se estaba dando. Se estaba dando ese cumplimiento en Jesús. Todo lo que Juan anunció en su momento, en Jesús se dio el cumplimiento. Jesús vino a derribar la ley para establecer un mejor pacto lleno de gracia y de verdad. Amado,
Nosotros vivimos en esa gracia, en esa verdad. Disfrutamos de esa gracia y de esa verdad en Cristo. No por méritos propios, en Cristo, por Él y para Él. Ya no necesitamos buscar, ni mucho menos fingir que calificamos. Ya no necesitamos eso, amados. No necesitamos buscar ser aceptados, ni mucho menos fingir delante de los demás, porque solo uno calificaba para cumplir la ley y a cabalidad, sin cometer pecado. Solo Jesús podía cumplir la ley, nadie más, solo Él. Él fue perfecto, sin pecado. Solo Él podía cumplir la ley. Amados, Jesús es el Cordero inmolado y da su vida para el rescate de este mundo. Él dio su vida para nuestro rescate, para que nosotros disfrutemos de esta salvación, para que crezcamos en esta salvación, para que maduremos en esta salvación, amados. En su sacrificio vino a derramar el perdón, a reconciliarnos con el Padre y a darnos de su naturaleza. Amado, tenemos la misma naturaleza que tiene Cristo. ¡Wow! Disfrutemos de eso. Él ha implantado un corazón de carne, el mismo corazón que se ofreció como sacrificio por nosotros, lleno de amor eterno y perfección. Jesús vino a implantar un corazón nuevo en su vida, en mi vida. Vino a implantar su corazón en cada uno de nosotros. El corazón de Cristo, que es perfecto, amados, que es eterno, lleno de amor. Amados, es imposible resistirse a tanto amor. Es imposible. Cuando nosotros empezamos a disfrutar de este amor, es imposible resistirse a él. No lo comprendemos, pero lo necesitamos para caminar en este mundo. No comprendemos este amor. No comprendemos cuán grande es este amor. Pero sabemos que lo necesitamos. Sabemos que lo necesitamos a diario en nuestras vidas. Este amor perfecto vino a tomar su lugar, una morada que el mismo Padre preparó desde antemano para vivir en usted y en mí, para vivir en nosotros. Amados, somos la morada de Cristo. Él vive en usted, vive en mí, vive en cada uno de nosotros. La vida del Hijo vino para ser manifestada a través de cada uno de nosotros que somos su iglesia. Amados, la vida del Hijo vino a ser manifestada a través de cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados. Tenemos que manifestar la vida de Cristo. Somos la iglesia y nosotros tenemos que manifestar esa vida. Amados, el principio operativo del reino de los cielos no son las obras, no son ni tus obras ni las mías.
sino la abundante gracia de Dios. Amados, es su abundante gracia sobre cada uno. De eso se trata el reino, de la abundante gracia. Lo que nos hace justo es la justicia de Dios y no la nuestra. ¡Wow! ¡Qué es hermoso! Su justicia, que es perfecta, es la que nos hace justo a nosotros. Amado, ¿podemos sorprendernos con tanta gracia? ¡Wow! ¡Qué es hermoso! Efesios 2, del 8 al 13 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, con buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amados, somos hechura nueva. Todo eso es por Cristo. Esas obras que nosotros hacemos ya estaban dispuestas. Ya estaban dispuestas. Fue por Él. Por su gracia. Por su gracia fuimos justificados, fuimos perdonados. Fuimos limpiados. Fuimos restaurados. Amados, en este pacto eterno en el cual nos posicionamos hoy día, ya no estamos muertos en delitos y pecados. No tenemos un corazón fariseo. No hacemos las cosas para ser vistos. Tenemos un corazón nuevo, hecho de carne. Todo lo hacemos en respuesta a ese amor. ¿A cuál amor? Al amor del Padre, al amor de Cristo. ¡Wow! Ese amor que fue entregado en la cruz por cada uno de nosotros. Y entendemos y sabemos que dependemos de Él y dependemos de su gracia. Amado, los invito a que seamos como niños dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser dirigidos y cuidados por el Espíritu Santo. Amados, que nuestro corazón sea obediente al Padre, que nuestro corazón no esté endurecido. No hagamos las cosas externas, sino internas, un cambio interno. Recordemos, Cristo vino a habitar en cada uno de nosotros. Nuestro corazón tiene que ser moldeado y tiene que reflejar a Cristo. Eso es lo que tiene que ser nuestro corazón. Él vino a poner un corazón nuevo de carne. Su corazón vino a instalarnos en nosotros. Ese corazón perfecto vino a nosotros. Así que nosotros ya no hacemos las cosas por ser vistos, sino una respuesta a ese amor perfecto que vino a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.